Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la clasificación climática de Flon y Thorn White en la provincia de Trujillo, departamento La Libertad. Bueno, el clima se puede definir como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan un lugar concreto de la Tierra. Es una síntesis del tiempo atmosférico que se obtiene a partir de estadísticas a lo largo plazo, y las clasificaciones pueden basarse en diferentes combinaciones de los diversos elementos y factores climáticos. En 1950, el climatólogo Hermann Flon desarrolla una propuesta donde indica que es una de las épocas que tiene una componente genética, es decir, que es una clasificación de los climas que se fundamenta en los movimientos de la atmósfera en lugar de en el estado medio de temperaturas y precipitaciones. Así divide los climas en dos tipos: homogéneos, que son aquellos en los que todo el año están dentro de un mismo sistema de viento, y climas heterogéneos, que son aquellos que están sometidos a las variaciones del sistema de vientos. En 1948, Thorne White propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la utilización de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la delimitación de los distintos tipos climáticos. Thorne White buscaba una clasificación climática basada en la distribución de las especies vegetales, al considerar que en ella se conjugan los diversos efectos de los elementos del clima. Consideró necesario emplear variables más complejas que permitieran resumir la acción recíproca entre la vegetación y la atmósfera. Bueno, en la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad en Perú, es una región que presenta condiciones climáticas únicas. La clasificación climática por Flon y Thorne White son herramientas eficaces para analizar las características climáticas de Trujillo. Esta provincia está ubicada en la costa norte de Perú, rodeada por el Océano Pacífico y en cercanía al desierto de Sechura al norte y la cordillera de los Andes al este. Su ubicación geográfica le otorga características climáticas propias. Según su clasificación climática por Flon, la provincia de Trujillo se encuentra en la categoría de clima árido de estepa fría. Este tipo de clima se caracteriza por una baja precipitación anual, en inviernos más húmedos y veranos secos. Además, presenta una amplitud térmica diaria y estacional significativa, con temperaturas cálidas durante el día y más frescas por la noche. Según su clasificación climática por Thorne White, Trujillo mantiene un clima templado y tibio con temperaturas alrededor de 19 grados centígrados durante casi todo el año, por lo cual Trujillo es conocida como la ciudad de la eterna primavera. La parte más cercana al mar presenta neblina durante la mañana, y por lo general la temperatura es más baja que en las partes céntricas eh, y altas de la ciudad. No obstante, cuando se presenta el fenómeno del Niño, el clima varía, aumenta principalmente las precipitaciones con menor intensidad que en las regiones ubicadas al norte de la ciudad, y la temperatura también se puede elevar. Bueno, en conclusión, la clasificación climática por Flon y Thorne White son herramientas valiosas para entender y clasificar el clima de la provincia de Trujillo. Su clasificación por Flon es un clima árido de estepa fría, con temperaturas moderadas y baja precipitación. Es influenciado por el Océano Pacífico y el desierto de Sechura, creando un entorno singular en esta región del Perú, mientras que la clasificación por Thorne White en la provincia de Trujillo le corresponde un clima del tipo árido, semicálido y húmedo. Le paso a mi siguiente compañera. Objetivos. Nuestros objetivos fueron determinar la clasificación climática de FLOM en el Departamento de la Libertad, así también como determinar la clasificación climática de Torwine en el Departamento de la Libertad. Mejorar la comprensión del clima y su relación con otros factores, conocer el propósito de los climas en los últimos meses de noviembre y diciembre. Continúen, por favor. Sí, metodología de clasificación climática por FLO.
La clasificación climática por Hernán Flo se basa en el movimiento de la atmósfera, a diferencia de otras clasificaciones que se basa en las precipitaciones y temperaturas. Las características de los climas dependen de los grandes cinturones del viento del planeta y en las precipitaciones. En estos cinturones cambian su posición a lo largo del año debido al balance estacional. Así divide los climas en dos tipos: aquellos en los que todo el año están dentro de un mismo sistema de viento, climas homógenos, y aquellos que están sometidos a las variaciones del sistema de vientos, climas heterogéneos. Flo distingue ocho zonas climáticas. Entre ellas tenemos, la primera es la zona ecuatorial de vientos del oeste, que está siempre húmeda. La segunda es zona tropical de vientos alisios en verano, con precipitaciones pues, en verano. La tercera es zona subtropical seca de vientos alisios o cinturón de altas presiones tropicales, donde se seca todo el año. La cuarta es zona subtropical de lluvias invernales con precipitaciones en invierno. La quinta es la zona templada de los vientos del oeste a lo largo de todo el año. La sexta, zona subpolar de vientos del este en verano. La séptima, la zona subpolar continental. Y la octava, la zona polar de vientos del este. Bueno, la metodología. Método- Eh, Metodología de Thorne. Fue desarrollada por el climatólogo estadounidense Charles Warren Thorne en la década de 1940. Este clasifica los climas en función de los datos de la temperatura y precipitación disponibles. Esto quiere decir que Thorne categoriza los climas en función de la cantidad de agua disponible en relación con las necesidades de las plantas. Los principales climas que tenemos son el clima árido, el clima semiárido, el clima subhúmedo, el clima húmedo. El clima árido viene a ser la baja disponibilidad de agua en relación con la necesidad de las plantas. El clima árido vendría a ser la disponibilidad de agua moderada que tiene para las plantas. El clima subhúmedo es la suficiente cantidad de agua para el crecimiento de esas plantas. El clima húmedo viene a ser la abundante disponibilidad de agua para las plantas. Es importante mencionar que esta clasificación es una aproximación y puede variar según las condiciones específicas de la provincia de Trujillo, por lo que se recomienda utilizar otros métodos y datos para un análisis más detallado del clima en la zona. A ver, continúe, por favor. ¿Sí, se me escucha? Sí, ahora sí. Disculpe. El clima en la provincia de Trujillo. Flo sostenía que la ubicación geográfica y la influencia de grandes masas de aire eran determinantes en la formación del clima, ¿no? En el caso de Trujillo, su proximidad al Océano Pacífico juega un papel fundamental. La corriente fría de Humboldt, proveniente del sur, modula las temperaturas costeras, contribuyendo a un clima relativamente fresco y estable. La temperatura de verano en Trujillo, según la interpretación de Flo, se caracteriza por la influencia de altas presiones subtropicales que generan condiciones secas y cálidas. Durante estos meses, la corriente de Humboldt se debilita, permitiendo un mayor calentamiento de las aguas superficiales del océano. Este fenómeno contribuye al aumento de las temperaturas máximas y a una disminución de la humedad relativa. En contraste, la temperatura de invierno se define por la intensificación de la corriente de Humboldt y la llegada de las masas de aire frío provenientes del sur. Esto resulta en temperaturas más moderadas y la formación de nieblas matutinas y garúas en la costa. Flo subrayaba la importancia de estos eventos de condensación en la ecología regional, a proporcionar una humedad esencial para la vegetación y la agricultura. Las precipitaciones en Trujillo, de acuerdo con la visión de Flo, están principalmente influenciadas por el fenómeno conocido como el Niño.
Durante los años en que este fenómeno se manifiesta, las temperaturas del Océano Pacífico aumentan, alterando los patrones de circulación atmosférica y provocando lluvias intensas en la región. Esto contrasta con los años normales, en los que las precipitaciones son escasas y se limitan principalmente en las áreas montañosas circundantes. Bueno, el clima en la provincia de Trujillo, en Torreón, especifica que también tenemos la clasificación, según esta clasificación en Trujillo, se clasifica como un clima árido y también esto significa que el clima generalmente es seco, porque obviamente estamos en la costa, con lluvias escasas y temperaturas altas durante la mayor parte del año. Las precipitaciones son insuficientes para mantener un nivel adecuado de humedad en el suelo y promover el crecimiento vegetal saludable. Las temperaturas en la Libertad en Trujillo específicamente son moderadamente cálidas, con una temperatura promedio anual que varía entre 18 a 24 grados centígrados. Los meses más cálidos obviamente son los de diciembre a marzo, porque en ese tiempo ya está entrando la etapa de de verano y de acuerdo en el invierno las temperaturas son más frescas, rondando los 18 grados. En términos de precipitaciones, la provincia de Trujillo experimenta una estación seca prolongada con lluvias muy escasas o nulas durante largos periodos de tiempo. La estación húmeda generalmente se produce en diciembre-abril, pero las precipitaciones son aún limitadas, con un promedio anual de 100 a 300 mililitros. Puedes pasar al siguiente diapositiva. Bueno, también si ingresamos a la página del CENAMI y seleccionamos la casilla de Trujillo, encontramos que Trujillo presenta un tipo de clima EDBA, que eso se le interpreta como un clima árido, como ya especificamos, y templado y con escasas precipitaciones. Bueno, para afirmar lo que está dicho en el CENAMI, vamos a hallar lo que es el clima por Torway. Bueno, para eso necesitamos una tablita y de esa tablita necesitamos 4 datos en específico para poder hallar esto. Primero tendríamos que hallar lo que es el cálculo de la precipitación efectiva, y la precipitación efectiva se entiende también como la fracción de precipitación total utilizada para satisfacer las necesidades de cultivo, o sea, cuánta cantidad de lluvia llega a los cultivos. Entonces, para eso tenemos la siguiente fórmula, que vendría a ser una sumatoria de 115 por P, que vendría a ser la precipitación anual en pulgadas. Mayormente dan en milímetros, pero ya se puede convertir a pulgadas. Y te pide también lo que es la temperatura, pero en grados Fahrenheit y, y -10, y todo eso ya a la potencia de 10 entre 9. Eso es para cada mes. Y y una vez tienes para cada mes, ya ahí serían los primeros datos. Luego, para el cálculo de la evapotranspiración, vamos a necesitar hacer una gráfica en Excel y vamos a tener que tener algunos datos en específico como... todavía retrocede. Vamos a necesitar datos específicos como la latitud y las temperaturas medias de cada mes, y de este año que elegí fue el de 2022, porque como aún no acaba 2023, entonces tomé el año 2022. Tenemos las temperaturas mensuales de cada mes, el índice de calor mensual, que se halla gracias a lo que tenemos, que es la temperatura mensual, y para eso tendríamos que aplicar una fórmula que vendría a ser la temperatura media mensual entre 5, todo eso a la 1.514, y nos daría la tercera columna, y para hallar el índice de calor anual solamente sería la sumatoria de estos datos. Para el ETP sin corregir necesitamos lo que es la A, que la A significa evapotranspiración potencial mensual en milímetros por los 30 días y las 12 horas de duración, que para eso es una fórmula un poco extensa. Y una vez teniendo la A, vamos a hallar lo que es la evapotranspiración sin corregir, que
la fórmula utilizada ha sido 16 por 10 por la temperatura media mensual del mes específico entre el índice de calor anual y todo eso a la potencia del A. El N, que es la duración máxima diaria de las horas de fuerte insolación, se halla con, perdón, se halla con las tablas de latitud y para eso hemos pedido encontrar primero lo que es la latitud y vamos a dividirlo en sus grados, minutos y segundos. Estamos a 8 grados, 6 minutos y 55.56 segundos y para eso tenemos dos tablas de latitud y también para hallar lo que es la latitud sur vamos a tener que utilizar una fórmula que va a ser primero dividir, perdón, sí, va a ser una división, va a ser sumar lo que es los grados, los minutos, todo eso dividirlo entre 60 más los segundos y todo eso finalmente dividirlo entre 360, 3600, que eso finalmente nos daría por resultado final la latitud sur. Bueno, y de eso ya se utiliza otra fórmula para poder hallar lo que es la N. La fórmula de la N vendría a ser escoger lo que, de acuerdo a esas tablas que tenemos de latitud norte y latitud sur, vamos a ubicar, por ejemplo, aquí vemos que la latitud sur es de 8.12 en la tabla que está en nuestro informe, porque vamos a saltar en el informe, tendríamos que ir ubicando según la latitud sur entre como es 8.12 estaría ubicado entre el intervalo de 5 a 10 y tendríamos que ir fijándonos entre cada mes y según eso vamos hallando lo que es el N. Para la F, que es el factor de reducción, tendríamos que utilizar otra fórmula nuevamente, que es bueno, ya utilizando la N, que es ya dividiéndolo entre 12 nomás, ya tendríamos lo que es la F. Los G días del mes vendría a ser los días que posee cada mes. Y el número de días del mes sería eso dividido entre 30, o sea, G días del mes dividido entre 30. Y para finalmente hallar lo que es el ETP, tendríamos que utilizar la evapotranspiración sin corregir por el F y por el N, que vendría a ser los números del día del mes. Y finalmente ya, como en Excel se puede hacer más rápido, solamente con una vez con uno ya podemos sacarlo todo. Y ahora sí puedes pasar a la siguiente, dándonos un final de 999 por año. Bueno, una vez ya tenemos todo en nuestra tabla, ahí está específico por cada mes y su total en cada uno. Observamos obviamente que hay una precipitación efectiva muy baja debido a las pocas precipitaciones, pero para eso tenemos los siguientes pruebas que nos van a determinar qué tipo de clima posee nuestro Trujillo. Primero tendríamos que hacer el cálculo de régimen de humedad, que para eso vamos a utilizar lo que es vamos a utilizar lo que es el exceso y la evapotranspiración y según eso vamos a ubicarlo entre si es un clima húmedo o un clima seco. Pero ahí se nota que en nuestro resultado nos salió menos 40.05, que lo ubica en un clima árido. Entonces, según la tabla, Trujillo estaría en un clima E, que es un clima árido. En la siguiente, que es para climas húmedos con índice de aridez, o sea, dependería en qué clima estamos. Si nuestro Trujillo sería un clima húmedo, estaríamos hallando lo que es el índice de aridez, pero nuestro Trujillo es un clima seco, entonces tendríamos que hallar lo que es el índice de humedad. Entonces, tendríamos que hallar el índice de humedad mediante el exceso y la evapotranspiración nuevamente, y ahí podríamos ubicarlo en un clima D, que es nulo o pequeño de exceso de agua, y se le diría que según la tabla, el clima seco presenta un pequeño exceso de agua. Ahora para el tercer paso, que es hallar el índice de eficiencia térmica, vamos a evaluar el ETP según la tabla,
nuestro ETP está en 969.9, lo que lo ubica en un clima templado cálido. Luego, finalmente, vamos a hallar lo que es la eficiencia térmica en verano, y para eso vamos a dividir lo que es el ETP en verano y el ETP anual. El ETP en verano se utilizan los 3 primeros meses del año, que normalmente ahí es donde se calcula que es el verano, y dividimos todo esto por el anual y por 100, y nos daría finalmente un 30.72, según la tabla especificada, sería un tipo A. Y si juntamos todo, tenemos un clima perdón, sí, ay, me ganas de rodar, perdón. Tendríamos un clima EDBA, que es según especificado por el CENAMI, entonces sí estaría bien que Trujillo presenta un clima árido y templado con poca participación de precipitaciones. Gracias. Bueno, los resultados del tipo de clima por Flo. El análisis de los datos revela un patrón estacional marcado, con las temperaturas más altas registradas en los meses de febrero y marzo, alcanzando su punto máximo a 26 grados centígrados, así como podemos ver en la tabla. Por otro lado, las temperaturas mínimas se mantienen relativamente estables a lo largo del año, oscilando entre los 17 y 21 grados. El mes de julio presenta las temperaturas más frescas, con una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 22. Este periodo podría considerarse como la temporada más agradable, con condiciones climáticas más moderadas en términos generales. La región experimenta un clima cálido a lo largo del año, con variaciones estacionales que proporcionan diversidad en las condiciones meteorológicas. Estos datos son fundamentales para comprender las tendencias climáticas y para planificar actividades que dependan de las condiciones atmosféricas, como la agricultura, el turismo y la gestión de recursos hídricos. Ahora el promedio de precipitación mensual. Los datos de lluvia revelan patrones interesantes en la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. Los meses de abril, marzo y febrero son los más lluviosos, con valores superiores a 7 milímetros, mientras que junio, julio y agosto presentan cantidades mínimas de precipitación con valores inferiores a 1 milímetro. Es importante destacar que la lluvia, aunque en general no es abundante, aporta un componente crucial para el equilibrio del ecosistema local y la disponibilidad de recursos hídricos. La combinación de estos datos de temperatura y lluvia permiten tener una visión más completa de las condiciones climáticas, lo que puede ser fundamental para la toma de decisiones en sectores como la agricultura y la gestión de recursos naturales. La rosa de viento. La rosa de viento es un instrumento que se utiliza en la navegación para indicar la dirección del viento. Su forma circular muestra los diferentes puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y los puntos intermedios. Caterina, ¿puedes mostrar la rosa de viento? Ok. En la rosa de viento que hicimos, que podemos observar en el rayo una parte gris, la cual nos indica que hay velocidad de vientos tranquilas o al menos muy bajas. Y también podemos observar los rayos amarillos, que estos nos muestran una velocidad de viento un poco más elevada. Por ello decimos que generalmente la velocidad de viento en la libertad es moderada. Esa es Y bueno, para allá, bueno, digamos, el fotoperiodo incluye la duración del día y de la noche en un ciclo de 24 horas, y es un factor crucial para muchos organismos, ya que para el fotoperiodo más o menos nos indica cuáles son las horas luz que el sol está afectando a las plantas y cuáles son las horas donde no está presente. Tenemos que tener las siguientes consideraciones, que en algunos casos se utiliza el concepto de día artificial, donde se simula un día de 24 horas, incluso si el día solar real es más corto o largo. Y también es importante tener en cuenta la latitud geográfica, ya que incluye la variación estacional del fotoperiodo. O sea, para hallar lo que es el fotoperiodo, tenemos que tener en cuenta lo que es la latitud del lugar en el que estamos. Bueno, una vez hallando lo que es el fotoperiodo,
podemos indicar aquí que en la parte de arriba, que es de 0 a 16, son las horas que se encuentra la luz presente a lo largo de los días, que es 365 días. Podemos observar que a partir del día 100 al día 300 aproximadamente hay una leve crecida de esta curva, lo cual indica un tiempo donde el sol no está afectando tan fuerte. Y digamos que esos días está ubicado en lo que son las estaciones de invierno y otoño. Ahora para la parte de la radiación solar, tenemos también obviamente los 365 días y cuánto afectó la radiación en sí. Y también observamos que hay una decrecida en la curva, donde es de 100 a 300, que también se ubican los meses de otoño y invierno, y se observa una decrecida en la radiación solar, o sea que no está afectando tan fuerte los rayos del sol, y por eso se consideran esos días no tan fértiles para la tierra, y normalmente empiezan a florecer las plantas a partir del mes de septiembre, que es por los días 300 o 270, que se observa la curva de crecimiento. Bueno, análisis y discusión. Según el pronóstico dado en el mes de noviembre, fue generalmente soleado. El promedio diario alto-bajo fue de 22 grados centígrados a 17 grados centígrados. La temperatura más alta o más baja esperada fue 25 a 17 grados centígrados. Mientras que en este último año el promedio alto-bajo será de 25 a 17 grados centígrados y la temperatura más alta o más baja esperada es de 26 a 16 grados centígrados. El Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, había realizado un informe en el que especificó cuál es el pronóstico de lluvias para el primer trimestre del año 2024, es decir, durante los meses de enero, febrero y marzo. El escenario actual de precipitaciones sugiere que es más probable que haya condiciones por encima de lo normal, anormales a lo largo de la costa, la Sierra Norte y la selva norte del país. En La Libertad se prevé que las lluvias estén superiores a lo normal, con una probabilidad de ocurrencia del 45%, y como segundo escenario se espera que las lluvias estén dentro de lo normal con un 31% de probabilidad. No se descartan eventos de lluvias de moderada a fuerte intensidad. Conclusiones, se pudo determinar la clasificación climática de Flom y también de Torquay en el Departamento de la Libertad. También se mejoró la comprensión del clima y la relación que tiene con otros factores. Y tras el análisis se pudo conocer los climas en esos últimos meses y el primer trimestre de 2024. Y también se desarrolló una rosa de viento de la provincia de Trujillo con los datos obtenidos del CENAMI. Y también se logró elaborar las gráficas en Excel sobre el fotoperiodo en la provincia de Trujillo, obteniendo así resultados precisos. Gracias. Bien, eso sería todo, ¿verdad? Sí, profesor. No me fijé muy bien porque tuve un pequeño problema de conexión. ¿Sí hicieron la rosa de viento? Sí. Sí. Ah, ya, ya. En el informe entonces, mire, a ver, voy a compartir pantalla rapidito. En el informe, ahí en el aula virtual, hay una actividad que se denomina informe final. No vayan a subirlo en examen parcial 3, ¿ya? Sino en informe final. Ustedes le dan clic y ahí suben, por favor, su informe final, ¿ya? En PDF. Y está configurado para que suban dos cosas. Cada grupo, dos cosas. Aquí solamente lo sube un responsable de cada grupo. No lo vayan a subir todos. Solamente uno de cada grupo. ¿Ya? ¿Qué van a subir? Dos cosas. El informe final, que ha mencionado que lo tienen en PDF, que lo tienen en Word, lo convierten en PDF. Y sus diapositivas. ¿Ya? Así para los 4 grupos. No, perdón, son 3 grupos nada más, ¿no? La provincia de Trujillo, el de la provincia de Iquitos y la provincia de Cusco. ¿Ya? Bien, eso sería entonces. No se olviden, cuando se cierra, hoy día 7 de la noche, porque creo que después tienen clase, ¿no? Si lo tienen hecho ya, una vez suban, no esperen que sea la última hora, pero se cierra hoy 7 de la noche, o sea, tienen 10 horas. No esperen que el último momento, porque se puede poner lento el aula virtual y ya no va a haber ampliación. ¿Ya? Pues no se olviden que en aula virtual suben dos cosas, el informe y las diapositivas. Bien, siguiente grupo entonces. ¿Quién sigue?
El grupo 2, profesor, ahora compartimos. Ya, Giselle, gracias. Ya se ve, ya pueden empezar. ¿Sí me escuchan? ¿No se le escucha la que está exponiendo? Sí, ahora sí, ya puede continuar. Buenos días. A mi grupo nos ha tocado exponer clasificación climática por Flon y Thornway de la provincia de Iquitos, departamento de Loreto. Bueno, la introducción, la provincia de Iquitos, ubicada en la densa selva amazónica del Perú, destaca por su posición estratégica en la cuenca amazónica, que la convierte en un epicentro de biodiversidad y complejidad climática. El informe analiza los patrones climáticos de Iquitos mediante dos enfoques: la clasificación climática de Flon, adaptada a la topografía única de la región, y la de Thornway, centrada en el equilibrio hídrico. La comprensión detallada del clima no solo busca mapear las complejidades meteorológicas, sino también resalta su relevancia para la gestión sostenible de recursos, la planificación ambiental y la resiliencia comunitaria en esta región amazónica. En Iquitos, entender el clima va más allá de lo académico, siendo una herramienta indispensable para la preservación de ecosistemas únicos y la prosperidad de las comunidades locales. ¿Puedes pasar? Como objetivo tenemos el de aplicar la clasificación climática de Flon, que básicamente sería utilizar la altitud y la temperatura como variables claves. También la de aplicar la clasificación climática de Thornway, considerando el balance hídrico mediante la evaluación de la precipitación y la vaporización. También el de comparar y contrastar resultados. Y por último, el de proporcionar conclusiones y recomendaciones. Clasificación climática de Thornway. El método de Thornway es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación del clima y la estimación de la disponibilidad de agua. Fue desarrollada por el climatólogo estadounidense Thornway en la década de 1940 y se basa en la idea de que el clima está determinado por la relación entre precipitación y evaporación. Para evaluar sus criterios de clasificación se usan 4 criterios básicos: el del índice global de humedad, variación estacional de la humedad efectiva, índice de eficiencia térmica y la humedad relativa, que hay 4 niveles: H1 muy seco, H2 seco, H3 húmedo y H4 muy húmedo. También tenemos el índice de humedad. Este índice es una combinación entre IH e IA, pero se le da peso al IH debido a la existencia de otras fuentes de humedad, como la humedad en el subsuelo, napas freáticas, etc., que pueden apelar el efecto de la eventual sequía, y por lo tanto Thornway plantea cada excedente de agua en cierta estación, que podría ser suficiente para inhibir la falta de agua en la estación siguiente hasta un total de 100 milímetros.
en la variación estacional de humedad efectiva está dada por el excedente o el déficit de agua registrada en el transcurso del año. El excedente es importante considerarlo en climas secos de tipo C, D y E, mientras que el déficit tiene su importancia en los húmedos tipo A, C y D. A, B y C, perdón. Para hacer intervenir en la clasificación se definen los índices de excedentes IS y el índice de aridez o sequedad ID. Tenemos la siguiente fórmula donde E es el excedente anual de agua, el D la deficiencia anual de agua, la E la evaporización actual o real total anual, E sub 0 la evapotranspiración potencial total anual y la P la precipitación anual total. Y ahí tenemos la tabla 2, que sería el índice de variación estacional de la humedad. Le voy a pasar a mi compañera. Índice de eficiencia térmica. En primer lugar, ¿qué es el índice de eficiencia térmica? Es una medida de la capacidad de un clima para poder generar evaporación y se calcula a partir de la evapotranspiración ETP, que es la cantidad de agua pues, que se evaporaría de una superficie libre de vegetación si hubiera sido suficiente agua disponible. White muestra la siguiente categoría como se puede observar en la tabla 3, la cual presenta símbolos, región térmica y la ETP. Continúa, por favor. Humedad relativa. También se clasifica de acuerdo con la humedad y se divide en los siguientes niveles. En la tabla 4 se muestra el símbolo, las características climáticas y los valores medios anuales. En símbolo tenemos H1, H2, H3 y H4. H1, característica climática muy seco. Valores medios anuales del 25% a 44%. H2, seco, 45% a 64%. H3, húmedo, 65% a 84%. H4, muy húmedo, 85% a 100%. Continúa, por favor. Clasificación climática de Flom. Esta clasificación se basa en la relación entre la temperatura y la precipitación y se divide en 8 zonas climáticas. 1. Zona ecuatorial de vientos del oeste, siempre húmeda. La número 2 es zona tropical de vientos alisios en verano, con precipitaciones en verano. 3. Zona subtropical seca de vientos alisios o cinturón de altas precipitaciones tropicales, seco todo el año. 4. Zona subtropical de lluvias invernales, con precipitación en invierno. 5. Zona templada de los vientos del oeste a lo largo de todo el año, con precipitación moderada repartida durante todo el año. 6. Zona subpolar de vientos del este en verano, con precipitación importante a lo largo del año. 7. Zona subpolar continental, con lluvia en verano y nieve temprana en invierno. 8. Zona polar de vientos del este, con precipitación débil todo el año. Continúa. A ver, el que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Quién sigue?
No se te escucha, Noelia. Ya, ya. Empezamos. Fotoperiodo solar. El fotoperiodo solar se Otra vez te dejo de escuchar. debido al movimiento de Ya, traslación afecta ahora sí. climáticas en diferentes regiones del mundo. Rosa de viento. La rosa de viento es un símbolo gráfico que representa las direcciones cardinales y sus intermedios en un círculo. Utilizado en cardiografía y brújulas, tiene las letras norte, sur, este y oeste, y líneas para indicar orientación geográfica. Es una herramienta útil para navegación y orientación. Siguiente. Cálculos y resultados. Como vemos en la tabla 5, la tabla climática de Iquitos del departamento de Loreto, estos datos lo obtuvimos de una página de internet donde nos dieron la temperatura media, mínima, máxima, la precipitación y la humedad. Para nosotros aplicar esos 4 criterios, como había dicho mi compañera, antes de eso nosotros vamos a establecer y calcular algunos datos que son fundamentales para nuestra Fórmula 1, como ya se había mencionado. Entonces, para eso tenemos que hallar nosotros el índice térmico mensual usando la ecuación 2. Siguiente, por favor. Ya. Como vemos nosotros en el gráfico, es una comparación entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, y el siguiente es un gráfico en barras donde tenemos la precipitación anual. Siguiente. Bueno, como había mencionado antes, tenemos que nosotros primero calcular algunos datos que son fundamentales, como dijimos, el índice térmico mensual, utilizando la ecuación 2. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos que nos dieron en la tabla anterior, empezando por enero. La temperatura media que era 25.8 sobre 5 elevado a la 1.514 y nos va a dar un valor de 11.9937 y así reemplazamos en cada mes. Terminando esto, vamos a utilizar la ecuación 3 para encontrar el índice térmico anual, que es la sumatoria de los anteriores índices. Entonces nos da un valor de 147.1313. Ahora, terminado esto, ya podemos hallar lo que es A. Es utilizando la ecuación 4, que es 0,675 por el índice térmico anual elevado al cubo por 10 a la menos 6 menos 0.771 por 147.1313 al cuadrado por 10 a la menos 4 más 0,01792 por 147.1313 más 0,49239, que esto nos da un valor de 7.9. Siguiente. Teniendo ya los datos necesarios, ahora sí vamos a poder reemplazar en la ecuación 1, que era 1.6 por 10 por 25, que ese sería el dato de enero, punto 8 sobre el índice térmico anual elevado a la A, que era 7.9, y nos va a dar un valor de 138.1725. Y así lo vamos a hacer con cada mes, hasta diciembre. Terminado esto, vamos a hallar ETP, que es la sumatoria de todos los datos anteriores, que nos sale 1882.8371. Ya teniendo estos datos, ahora sí vamos a poder hallar el primer criterio. Esto vendría a ser el cálculo del régimen o índice de humedad. En este caso vamos a reemplazar 100 por el exceso menos 60 por la deficiencia sobre ETP. Ya esos datos, como lo habíamos calculado, solamente reemplazamos y nos daría como resultado 102.1280. Observamos la tabla 1 y podemos comprobar que se trata de un clima superhúmedo debido a que es mayor de 100. Bueno, en el gráfico 1 se puede apreciar la relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial en Iquitos. Perú revela un clima superhúmedo y la precipitación es alta durante todo el año, alcanzando su punto máximo en verano. Aunque la ETP es también elevada, ligeramente menor
con que la precipitación, y esto indica que es un excedente de agua. Bueno, este clima favorece la abundante vegetación y suelos ricos en materia orgánica. Sin embargo, presenta desafíos como riesgos para la salud debido a la alta humedad y problemas como inundaciones. Siguiente, por favor. Imagen 1. En esta imagen se puede apreciar el departamento de Loreto representado de un color verde porque es un clima súper húmedo. Continúa. Ya. Seguimos con el segundo criterio. Como anteriormente habíamos demostrado que Iquitos tiene un clima muy húmedo, es por ello que para clasificarlo dentro de los 5 tipos de climas determinados por la variación estacional de la humedad, solamente lo vamos a ubicar dentro de los climas húmedos, en la cual se evalúa solamente el índice de aridez. Vamos a ir a la tabla y vamos a obtener los siguientes datos. Y nos dice que tenemos que calcular nosotros el índice de aridez, que es igual a 100 por la deficiencia sobre ETP, que nos da un valor de 0.8311, que esto es equivalente redondeándolo a 1, ¿no? Entonces, lo vamos a comparar con la tabla 2 y vamos a demostrar que efectivamente se clasifica como R, que es nula o pequeña deficiencia de agua. ¿Por qué es esto? Porque esta región, debido a que presenta abundantes precipitaciones a lo largo del año, no existe déficit de agua. Continuamos con el tercer criterio. Para este criterio lo que vamos a utilizar solamente es el ETP anual, porque nos dice que Torwhite utiliza el valor de la ETP como índice de la eficiencia térmica, ya que lo considera que es una función de la temperatura y la duración del día. Entonces, como nuestro valor nos había dado 1882.8371, al ir a la tabla y ver el valor nos sale como A', que es megatérmica o cálida, que dice que es un índice solamente de 1140 a más. Y por último criterio tenemos a lo que es la humedad relativa. Como ya lo había mencionado mi compañera, se divide solamente en 4 niveles: H1, H2, H3 y H4. En este caso, en la tabla 5 ya nos dan un porcentaje de humedad, pero nosotros lo vamos a hallar el valor medio anual y nos da como 89%. Lo comparamos con la tabla 4 y vamos a demostrar que el nivel H4 como clima muy húmedo es lo que representa a Iquitos. Después de analizar la clasificación por el método de Torwhite, se comprueba que la clasificación climática de Iquitos es ARA'H4. Siguiente, por favor. Ahí vemos en la imagen, como vemos en la sección donde dice clasificación, hay un círculo donde está de color verde que dice ARAH4, donde comprueba que Iquitos es un clima muy, muy húmedo. Siguiente. Método de Flom. Iquitos destaca por su altitud media de 105 metros sobre el nivel del mar, con una máxima de 220 metros y una mínima de 70 metros. Estos datos altitudinales, con la aplicación del método de Flom, nos permiten concluir que la posición geográfica de Iquitos la sitúa en la zona ecuatorial de vientos del oeste. Las coordenadas geográficas, como las de Iquitos, se leen de la siguiente manera. Latitud se indica primero y puede ser norte o sur. En este caso significa 3 grados 43 minutos y 43 segundos al sur del Ecuador. Longitud puede ser este u oeste. Indica 73 grados 14 minutos y 18 segundos al oeste del meridiano de Greenwich. Continúa, por favor. Fotoperiodo solar. Gráfico 2. Fotoperiodo de la ciudad de Iquitos. Los datos requeridos para el desarrollo del fotoperiodo solar fueron hechos gracias a las fórmulas colocadas en el Excel. Sin embargo, hay un dato del cual fue totalmente indispensable: la latitud de la ciudad de Iquitos, la cual es menos 3.74. El gráfico muestra que las precipitaciones anuales promedio en Iquitos es de 2.800 milímetros. La distribución de la precipitación en Iquitos está influenciada por varios factores, incluyendo la latitud, la altitud y la proximidad al río Amazonas. La latitud ecuatorial de Iquitos significa que la ciudad recibe mucha luz solar, lo que contribuye a las altas temperaturas y a la alta humedad de la región.
En el gráfico 3 muestra la radiación solar en Iquitos. A lo largo del año revela una alta radiación constante, con picos en verano y mínimos en invierno. Esta radiación solar influye de manera significativa en el clima de Iquitos y contribuye a altas temperaturas, elevada humedad y una marcada evapotranspiración potencial. Continúa. Rosa de viento. En el siguiente gráfico vemos la rosa de viento de la estación de Requena, donde podemos apreciar la precipitación horaria y la temperatura horaria. Siguiente. Rosa de viento anual de la estación de Requena. Para nosotros obtener este gráfico, que se aplicó fue primero obtener los datos de la fuente de tsunami de la estación de Requena. Fue un lugar más cercano a Iquitos. Entonces ahí obtuvimos la latitud, la longitud, la altitud. Y estos datos fueron del mes de mayo y nos vamos solamente a centrar en la dirección del viento y en la velocidad del viento. Para el caso de la dirección del viento, como vamos a trabajar en rangos, lo vamos a clasificar por letras: norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Entonces, como dije al principio, vamos a trabajar en rangos. Para nosotros aplicar que la dirección, digamos, nos arroje se utilizó una fórmula donde viene a ser, si viene a ser 22.5 hasta 67.5, nos va a arrojar noroeste. Pero si viene a ser 67.5 hasta 112.5, nos va a dar este. Entonces, en esa fórmula que aplicamos fue para que cada dirección del viento que nos da a nosotros el valor, lo pueda clasificar por letras y así hacer más fácil nuestros datos. Entonces, ya obtuvimos la dirección y nos pasamos a la velocidad. Igualmente como en el anterior, vamos a clasificarlo por rangos, pero en este caso la velocidad ya no lo vamos a dar por letras, sino por números. Hallamos primero lo que es la velocidad máxima, mínima, y ahí es donde obtuvimos el rango del límite inferior y el límite superior. Entonces, digamos, la primera velocidad 1 va desde el 0 hasta el 0,4. La velocidad 2 son todos los datos del 0,4 al 0,8 y así sucesivamente hasta obtener 6 velocidades. Entonces, ya en lo siguiente solamente nos vamos a centrar en la velocidad ya clasificada por números y la dirección por letras. Lo vamos a pasar a una tabla donde, digamos, pongamos ejemplo, en el todas las velocidades del 1 hasta el 6, todos los datos que tienen velocidad 1 en el nos va a arrojar una cantidad. Los que tienen velocidad 2 en el nos va a arrojar otra cantidad y así en toda dirección vamos a obtener datos generales, que en este caso a nosotros nos ha salido 294 datos generales, es un total. Entonces lo vamos a ordenar como más nos parezca entendible. En este caso nosotros lo ordenamos desde el norte, noroeste, este, suroeste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Las velocidades del 1 al 7 y un total general de 294. Ya obtenido esto, lo que vamos a hacer es dividir. Primero centrémonos en el norte. Todos los datos obtenidos en la velocidad 1 lo vamos a dividir entre el total general, como dije, 294, y así cada uno, cada velocidad, cada dirección, y nos va a dar un total general de 100. Hasta ahí significa que estamos yendo bien, ¿no? Como el 100%. Luego de eso vamos a dividir. El primero, el dato del norte, sumado con la velocidad 2, nos va a obtener otro dato. La velocidad 2 con la velocidad 3 nos va a tener otro dato y así sucesivamente cada uno vamos a ir sumando. Teniendo por último ya unos datos y algorítmicamente lo vamos nosotros a clasificar para que se nos pueda hacer un poco más fácil hacer el gráfico. Entonces, ya obtuvimos el norte, noroeste y así hasta todas las clases, ¿no? Las direcciones va desde los rangos que había establecido, del 0 al 0,4, del 0,4 al 0,8, del 0,8 al 1.2 y así sucesivamente hasta que completen las 7 velocidades. Terminado esto, ya nosotros en el gráfico solamente utilizamos 360 datos para poder llegar a último
como este gráfico que tenemos en la rosa de viento anual de la estación de Requena. Entonces, ahí podemos deducir que lo que vemos de color azul es porque tienen unos vientos más fuertes. Y los que tienen, por ejemplo, de color azul oscuro, donde tienen los vientos menos fuertes de esta estación. Siguiente, por favor. Bien, discusiones. En el estudio Hitmans 2005 discuten la aplicabilidad de la clasificación climática de Flon en regiones tropicales, argumentando que esta clasificación puede ser útil para entender el clima de estas regiones, pero que también presenta limitaciones debido a la complejidad de los sistemas climáticos tropicales. Estos autores sugieren que se debe considerar otros factores como la topografía y la humedad para obtener una comprensión más completa del clima en estas regiones. Moreno Pérez, en 2012, discute la importancia de la clasificación climática en la gestión sostenible de recursos hídricos, argumentando que esta herramienta es fundamental para entender la relación entre el clima y los recursos naturales. El autor destaca la necesidad de utilizar clasificaciones climáticas precisas y actualizadas para tomar decisiones informadas en la gestión de los recursos hídricos y sugieren que la combinación de diferentes clasificaciones pueden ser útil para obtener una comprensión más completa del clima en una región. En su libro, Lawton y May, en 1995, discuten la relación entre el clima y la biodiversidad en regiones tropicales, argumentando que el clima es uno de los factores más importantes que influyen en la diversidad biológica de estas regiones. Estos autores sugieren que la comprensión de los patrones climáticos de estas regiones es fundamental para la conservación de la biodiversidad y que se debe considerar los efectos del cambio climático en la planificación de la conservación. Las conclusiones. En la aplicación de clasificación climática de Sloan permitió categorizar el clima de Iquitos según los parámetros establecidos por este método, identificando patrones estacionales y tendencias en las condiciones climáticas. En la de Thornwright, al considerar el balance hídrico mediante la evaluación de la precipitación y la vaporización, permitió clasificar el clima de Iquitos según la escala de Thornwright. Al comparar y contrastar resultados de ambas clasificaciones, se pudo evaluar similitudes y diferenciar entre ellas, discutir la aplicabilidad y limitaciones de cada una en el contexto de Iquitos y proporcionar una visión integral de los patrones climáticos en la región. Finalmente, se concluye que el conocimiento climático obtenido en este informe puede ser de gran utilidad para la gestión sostenible de recursos y la planificación de cambio climático. Gracias. Muy bien. ¿También están sus referencias? Sí, solo para acá. Oye, pero sí lo tienen su informe también, ¿no? Sí están. Ya. Nos escriben también igual a ustedes. Felicitaciones al grupo 1, grupo 2. No se olviden de subir también su informe completo con rosa de vientos, todo, clasificaciones climáticas, fotoperíodo y también su presentación. En este caso ustedes lo han hecho en Canva, ¿no? Lo pueden descargar como PDF y lo suben, ¿ya? 2 archivos, solamente el responsable de cada grupo lo sube a la grupo. Muy bien, gracias grupo 2, el último grupo. Comparta pantalla. Sí, profesor, ahorita. Ya, muy bien, Ernesto. Ya puede empezar. Ya. Ah,
Buenos días, vamos a comenzar con la exposición. Vamos a comenzar por la clasificación climática por FLON, la provincia de Cusco, departamento de Cusco. Cambio. Ya, con la introducción. El sistema de clasificación climática de FLON fue propuesto en 1946 por el meteorólogo alemán Hermann Floh. Su enfoque se centra en la conexión entre las masas de aire, los patrones de viento y la existencia de precipitaciones y particularidades climáticas que se pueden observar en diversas áreas del planeta. Esta clasificación se divide la superficie terrestre en 5 zonas climáticas principales y posteriormente se fragmenta en subzonas, según la distribución de las precipitaciones anuales. La temperatura media mensual más baja y el factor estacionario del clima, el denominado Quadrat y Pita 2006, este sistema de clasificación resulta crucial para comprender el clima y abordar el estudio del cambio climático junto con sus aplicaciones. En esta clasificación se distinguen 7 zonas climáticas, las cuales son la zona ecuatorial de vientos del oeste, la zona tropical de vientos alisos en verano, la zona subtropical seca de vientos alisos oceánicos y la zona subtropical de lluvias invernales. También la zona templada de los vientos del oeste a lo largo del año y la zona subpolar de vientos del este del verano, la zona subpolar continental y la zona polar de vientos del este. Ubicándonos ya en nuestro punto sobre la provincia de Cusco, esta está ubicada en el corazón de los Andes peruanos, presenta una geografía diversa que influye en su variabilidad climática. A través del enfoque de la clasificación climática de FLON, podemos analizar en mayor profundidad como factores de la altitud, la topografía y la ubicación geográfica, los cuales impactan en el clima de esta región. Además, esta clasificación considera aspectos microclimáticos y fenómenos locales, pueden ser más evidentes según la aplicación de FLON. Vamos a pasar a los objetivos. Tenemos aquí los objetivos, que son 2, y el objetivo general es establecer una clasificación climática en el departamento de Cusco basada en el sistema de FLON. Y como segundos objetivos tenemos comprender la importancia de la clasificación climática de FLON en el departamento de Cusco y realizar un pronóstico climático tomando como referencia la clasificación climática de FLON para el 2023. Y vamos a pasar al marco teórico. La propuesta de clasificación de climas formulada por el climatólogo alemán Wilhelm Floh se basa en la consideración de 3 factores primordiales: la latitud, la altitud y la proximidad al océano, que influyen en la determinación de los distintos tipos de clima. Floh distingue 7 zonas climáticas, las cuales ya las había mencionado, que son la zona ecuatorial de vientos del oeste, las cuales aparecen en verano sobre los continentes. Son vientos del oeste que soplan entre los 2 cinturones de vientos del este. En principio se pueden interpretar como alisos, que cambian de dirección al cruzar el ecuador, pero el fenómeno no es más complejo y poco conocido. Esta intensidad puede ser variable y tiene como un máximo en invierno, producto de la disminución del gradiente térmico entre el polo y el ecuador. La otra es la zona tropical de vientos alisos en verano con precipitación en verano. La zona tropical del viento de alisos en verano se caracteriza por presentar grandes cantidades de precipitación en verano y vientos alisos que soplan desde el oeste durante esta época del año. Esta zona se encuentra entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y esta es una de las zonas durante el verano más influenciada por los vientos alisos, que son vientos constantes que soplan desde el oeste. Y luego vamos a pasar a la zona subtropical secas de vientos alisos o cinturón de altas presiones, tropicales, seco todo el año. La zona subtropical seca del viento de alisos, también conocida como cinturón de alta presión tropical, es un área climática con un clima seco durante todo el año. Esta región se caracteriza por tener una presión atmosférica que limita la formación de nubes y precipitaciones, lo que hace que el clima sea seco. Y vamos a la zona subtropical de lluvias invernales con precipitaciones en invierno. La zona subtropical de lluvias invernales es una región climática que se caracteriza por un clima mediterráneo, con veranos secos y cálidos e inviernos suaves y húmedos. Esta zona está ubicada en latitudes subtropicales, aproximadamente de 30 a 40 grados al sur y al norte de Ecuador. Esta región, la precipitación se concentró principalmente en los meses de invierno, de ahí el nombre.
y la zona templada de los vientos del oeste de largo de todo el año, con precipitación moderada repartida durante todo el año. Reciben este nombre los vientos constantes o planeados que mueven de oeste hacia el este en las latitudes entre 30 y 60 grados en ambos hemisféricos. En las zonas concentrales e islas que se encuentran en esas latitudes, sobre todo en el hemisferio norte, se puede apreciar el carácter moderador del viento en el propio clima de estas latitudes. Y la zona subpolar de vientos del oeste del verano con precipitación importante a lo largo del año. Estos vientos son mayoritariamente fríos y secos, que soplan desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. En la zona de convergencia con los vientos del oeste, la latitud es de 60 grados en ambos hemisferios. Este flujo de aire se produce por la diferencia de presión que proviene del este y se desvía hacia el oeste debido al efecto Coriolis. Los vientos polares también tienen su movimiento vertical en la célula polar y pueden elevarse hasta 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y la zona polar de vientos del este con precipitación de todo el año. Los vientos polares del este son los vientos secos predominantes que soplan de este a oeste en las regiones polares de la Tierra. Esos vientos se caracterizan por su baja humedad y la falta de precipitaciones durante todo el año. Y ahora vamos a ver cómo determinar la clasificación climática de Flow. Primero vamos a obtener datos climáticos y reunir sobre las temperaturas medias mensuales de una zona particular, en este caso Cusco. Identificar las temperaturas en el mes cálido y en el mes más frío con los datos recopilados anteriormente y determinamos el mes que tiene temperatura más alta y que sería A y la temperatura más baja que sería B. Evaluamos las temperaturas utilizando temperaturas medias de estos meses. Aplicamos la clasificación de Flow en la siguiente tabla. Ahí tenemos una tabla que nos da principalmente el clima y el mes más frío y el mes más bajo que es de Cusco que nos ha tocado. Donde se clasifica el clima tropical, templado, frío y polar. Y aquí está la temperatura del mes más frío, se indica las temperaturas, y la temperatura del mes más cálido también. Vamos a la metodología. Para determinar la clasificación climática del Cusco. El departamento de Cusco está ubicado en el suroeste del Perú y forma parte de la Sierra Andina. Esta área experimenta una diversidad de microclimas debido a las variaciones en altitud y geografía que abarca desde las montañas de los Andes hasta las zonas más bajas de la selva amazónica. Como punto que tenemos la ciudad de Cusco, esta está a una altitud cercana a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a pasar a la tabla donde nos da todos los meses, por favor, Ernesto. Ya. Donde nos está todos los meses con la temperatura máxima y mínima desde enero hasta diciembre. Nos da la temperatura máxima exacta de cada mes y la temperatura mínima de cada mes, la cual se ha sacado de Cenami. Y luego vamos a pasar al gráfico de temperatura máximas y mínimas del departamento de Cusco para entenderlo mejor. ¿Cuál es la imagen del costado derecho? Nos indica cuáles son las temperaturas máximas y dice que su máxima de promedio varía entre 12.1 centígrados a 13.7 grados centígrados, que es el gráfico 1, y su máxima promedio fluctúa entre 1.8 grados centígrados a 5.3 grados centígrados. Luego de esto vamos a identificar el mes más cálido y más frío. Vamos a analizar la tabla 2 y la figura 1 y se puede deducir que la temperatura más alta en Cusco es el mes de octubre con 13.7 grados centígrados, mientras que la temperatura más baja será en el mes de julio, 1.8 grados centígrados. Al evaluar las temperaturas, determinamos los meses que poseen la temperatura más alta, que es octubre, 13.7 grados, y la que posee la temperatura más baja, que es julio, 1.8 grados centígrados. Hacemos un comparativo para analizar dichos datos según la ayuda de la tabla 1, lo cual nos indicará la clasificación climática del departamento de Cusco sin Flow. Y tenemos la tabla número 3, que nos dice otra vez allí, un clima tropical, templado, frío y polar. Entonces, con esto vamos a ver en qué se encuentra ahorita. Y terminando de comparar las temperaturas de los meses escogidos, observamos que la clasificación climática de Cusco según Flow da como resultado el clima templado, el cual se caracteriza por experimentar cambios estacionales a lo largo del año y por lo general se encuentra en zonas intermedias de latitud, ubicadas entre los trópicos y los polos y se extiende tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur.
Y pasa a la siguiente, por favor. Y en las predicciones, vamos a determinar el pronóstico climático del departamento de Cusco para el año 2023, obteniendo las temperaturas máximas y mínimas del 2022. Acá tenemos en imagen a la izquierda la tabla 2, donde también nos indica todos los meses, la temperatura máxima que tuvo estos meses y la temperatura mínima que tuvo estos meses. Para obtener el valor promedio de las siguientes temperaturas máximas y mínimas, vamos a utilizar la fórmula, la siguiente ecuación que está a la derecha en la parte de arriba, donde BP es el valor promedio y el T1, T2, T3 son las temperaturas desde el mes de enero, T1 hasta el mes de diciembre, que es T12. Y calculamos el valor promedio de las temperaturas. Aquí estamos comparando y calculamos el valor promedio de las temperaturas máximas en el año 2022, la cual nos sale que el valor del promedio es 3.9. Entonces ahora vamos a comparar los valores obtenidos en el cuadro de clasificación de Flom. Una vez comparado todo y analizando, nos da que podemos notar que los valores obtenidos de las temperaturas máximas y mínimas da como resultado el clima templado, que habíamos dicho antes también, y realizamos el pronóstico o predicción climática. Considerando las temperaturas máximas y mínimas durante el año 2022 en Cusco, podemos pronosticar que para el año 2023 el clima será templado. Sigue. A ver, ¿quién continúa? Ahorita un compañero está con problemas de internet, al parecer. Ya. Un compañero Jorge tiene problemas, ahorita se conecta. Sí. La reseña histórica de Charles Warren Thornway. Bueno, de esto nos habla que fue un geógrafo y climatológico estadounidense. Se dio a conocer que es llamado, o bueno, se dio a conocer que viene a ser conocido por la elaboración de un sistema de clasificación climática. Esto se llegó a publicar en 1948, que todavía está en uso en todo el mundo y también para sus cálculos de balance hídrico detallado de la evapotranspiración potencial. Fue profesor de climatología de la Universidad Johns Hopkins, profesor adjunto en la Universidad de Drexel, presidente de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, el destinatario del premio Trayectoria de la Asociación de Geógrafos Americanos y la medalla Coulomb de la American Geographical Society. Para eso, también pasando unos hechos importantes de él, dejando el gobierno en 1946, Thornway abrió el laboratorio de climatología en Silver, Nueva Jersey, que funcionó hasta su muerte en 1963, cuando la planta siguió funcionando bajo la dirección de John Russell Martin. Uno de sus primeros trabajos también sería su obra más citada, Un enfoque hacia una clasificación racional de clima. Ese documento sería utilizado por los científicos a través de América del Norte y en todo el mundo, siendo eso que incorporaría información de la evapotranspiración, la temperatura y las precipitaciones, y es ampliamente utilizado en el estudio de la diversidad de especies animales y los impactos potenciales del cambio climático. Siguiente, por favor. La introducción con respecto a ella. Se puede decir que en 1948, Thornway propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la utilización de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la delimitación de los distintos tipos climáticos. Al igual que habían hecho anteriormente otros climatólogos, Thornway buscaba una clasificación climática basada en la distribución de las especies vegetales, al considerar que en ella se conjugan los diversos efectos de los elementos del clima. Las clasificaciones anteriores empleaban generalmente medidas directas de elementos meteorológicos, fundamentalmente siendo la temperatura del aire y la precipitación. Para establecer una correspondencia entre los valores de estas variables y el tipo de vegetación. Una ventaja evidente de utilizar dichas variables es que son fácilmente medibles. Sin embargo, en opinión de Thornway, el empleo de cifras directas de temperatura y precipitación para definir las fronteras entre tipos climáticos era un procedimiento excesivamente rudimentario, y los valores de temperatura y precipitación observados en el límite de vegetación de una región difícilmente coincidían con los valores correspondientes a regiones distantes.
Thornwey consideró necesario emplear variables más complejas que permitieran resumir la acción recíproca entre la vegetación y la atmósfera. Consideró la evapotranspiración como el proceso principal de intercambio de energía, humedad y momento entre la superficie terrestre y la atmósfera, así como su medida como variable fundamental para su clasificación climática. Siguiente. Yendo al marco teórico, lo dividiremos de distintas maneras. Primero, hablando sobre el sistema de Thornwey. El sistema de Thornwey se basa en el concepto de la evapotranspiración potencial y en el balance de vapor de agua, y contiene 4 criterios básicos: el índice global de humedad, variación estacional de la humedad efectiva, índice de eficiencia térmica y concentración estival de la eficiencia térmica. La evapotranspiración potencial, o conocida por las siglas ETP, se determina a partir de la temperatura media mensual, corregida según la duración del día y el exceso o déficit. Se calcula a partir del balance de vapor de agua, considerando la humedad, que junto con la ETP permite definir los tipos de clima, que se subdividen en otros en función del momento del año con exceso o falta de agua y de la concentración estacional de la eficacia térmica. Pasando a consideraciones generales, la idea más original de Charles Thornwey consiste en comparar los aportes de agua con las pérdidas que bajo un clima dado resultan de los fenómenos de evaporación, designando bajo el vocablo evapotranspiración a la cantidad de agua perdida tanto por la evaporación desde la superficie del suelo o las napas líquidas subyacentes como por la transpiración vegetal. Se define una magnitud que no es una propiedad característica de la atmósfera en la cercanía del suelo, puesto que los valores que puede tomar estarán limitados cada vez que la disminución de humedad en el suelo reduzca la cantidad de agua evaporable. Esto conducido a Thornwey a imaginar la hipótesis de mantenerse siempre en las mejores condiciones al respecto, estimando que sucedería si las superficies se evaporan, sean suelo o vegetación, también tendrían constantemente suficiente agua a su disposición. Pasando a variables e índices básicos, como tenemos para llamar, en el N, esto se vendría a ser en la fórmula, N vendría a ser las necesidades de aguas anuales de la vegetación, expresadas por el valor de la evapotranspiración potencial. Def, que es un déficit al total anual de los déficits de agua mensuales de agua. Y X al total anual de los excedentes mensuales. P al total anual de las precipitaciones. Donde lo relacionamos de esta manera. El déficit, que viene a ser el déficit, vendría a ser igual a N menos P, siempre y cuando este tenga un valor negativo. Y X, donde P minúscula menos P mayúscula, siempre y cuando este tenga un valor positivo. Los primeros índices que vamos a calcular vienen a ser el índice de humedad y el índice de aridez. No se puede ver ahí la forma. Pasamos a clasificación de Thornwey. La clasificación de Thornwey, vendría a ser en 1949, ha sido ampliamente asumida dadas las aportaciones de su autor al edafoclima e hidrología, desde una perspectiva geográfica, basada en la consideración de la eficacia térmica dada por la ETP, que vendría a ser la evapotranspiración potencial, y el mismo autor y la humedad disponible, expresada como índices de humedad y de aridez a partir del balance hídrico. El autor utiliza sus trabajos previos en la estimación de la ETP y el balance de humedad del suelo. Supone un gran avance respecto a otras clasificaciones, ya que parte del clima que afecta al suelo y a la planta, es decir, la evaporación, la transpiración y el agua disponible en el suelo, en vez de medias mensuales de parámetros meteorológicos clásicos. Esta clasificación define tipos de climas según la humedad, representado por las letras minúsculas, y su evaporación estacional en letras minúsculas. Y otros tipos según la eficiencia térmica, que vienen a ser letras mayúsculas con comillas, y su concentración estival, que vienen a ser letras minúsculas con comillas. Seguimos con la clasificación de Thornwey. La clasificación de Thornwey está desarrollada por 4 dígitos o índices que en su conjunto expresan las características del clima en un lugar. El primer y segundo dígito indican el régimen de humedad y los dígitos restantes que conforman el régimen térmico. Primero se debe realizar el balance hídrico, luego se calculan diferentes índices, como por ejemplo, empezando con el régimen de humedad, que viene a ser el primer dígito.
la fórmula ahí empleada, donde E vendría a ser el exceso de humedad en el año. D viene a ser la deficiencia de humedad en el año, PP, que viene a ser la protección potencial anual. Y el primer símbolo proviene de un índice global de humedad, que resulta de una combinación entre IH e IA. El índice o razón de aridez posee un límite superior que se alcanza cuando ER es nula, lo cual solo se presenta en las regiones donde no ocurre ninguna precipitación en el año. En estos casos, la deficiencia de agua es exactamente igual a las necesidades y la razón de aridez, que es siempre positiva, llega máximo al 100%. Pero tal límite teórico no existe en el sentido contrario, donde la precipitación y la evapotranspiración real quedan independientes entre sí, por lo que la razón de humedad de IH excede al 100% en las regiones donde la precipitación sobrepasa a la evapotranspiración real en una cantidad superior a las necesidades determinadas por la demanda atmosférica. Siguiente. Teniendo en cuenta que el excedente y el déficit hídrico se presentan generalmente en estaciones diferentes, se puede tener una mejor apreciación global incorporando el índice global de humedad a las dos razones, IH e IA, con signos opuestos. Y aunque un excedente de agua no se puede siempre compensar una insuficiencia posterior, hay una cierta tendencia a la regulación por la existencia de ciertos reservas, como viene a ser la humedad del subsuelo, eventuales napas freáticas, etc. Más profundas que las que se consideran en balances hídricos simplificados como el del propio Thornway. Estas reservas reducen en parte los efectos de sequía, sobre todo si la vegetación contiene plantas perennes, vivaces con raíces profundas. En este caso, la transpiración continua, pero a un ritmo más lento. Thornway formula entonces la hipótesis del trabajo siguiente. Cada excedente de 6 milímetros de agua, no regresamos, en cierta estación podría ser suficiente para disminuir la falta de agua en la estación siguiente hasta un total de 10 milímetros. En base a esta hipótesis se le da más peso a la razón de humedad que al cociente de aridez, y afectando ese último con un cociente de 6 décimos. En otras palabras, en la fórmula se le otorga mayor importación al excedente que el déficit, porque estos pueden aportar humedad a posteriores periodos sin lluvia. Una vez calculado el IM, se puede escoger entre 9 rangos climáticos, 6 de ellos son húmedos y 3 secos. Como por ejemplo podemos observar aquí la tabla de humedad según Thornway, donde el tipo E lo describe como árido y tenemos las condiciones respectivas, como se puede visualizar en la tabla. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos la variación estacional de la humedad, que viene a ser en el segundo dígito, donde tenemos el índice de aridez e índice de humedad, donde D es la deficiencia en el año excedente. Aquí también podemos tener el tipos de clima según el índice de eficiencia térmica. Lo que aquí nos dice que el tercer dígito lo constituye una letra con apóstrofe que indica la eficiencia térmica del lugar seleccionado. Este se determina directamente con el valor de la ETP anual. Thornway utiliza el valor de la ETP como índice de la eficiencia térmica, ya que considera que la ETP es función de la temperatura y la duración del día, como podemos observar aquí en la tabla de ETP, siendo la eficiencia térmica. Siempre. Tipos de clima según la concentración de la eficiencia térmica en verano. El ETP en verano viene a ser ETP de meses en verano sobre ETP anual por 100, donde se obtiene un porcentaje y se buscan los límites de la tabla, como podemos observar aquí en la tabla del ETP de verano. Pasando a resultados, tomando como ejemplo la ciudad de Cusco, que en este caso nosotros en este grupo hemos venido a trabajar con el departamento de Cusco, o ciudad de Cusco. El clima en la ciudad del Cusco es relativamente templado, con noches frías y días soleados. El tiempo es muy cambiante, puede pasar de un sol radiante y pasar a una lluvia torrencial en solo minutos. Las temperaturas oscilan entre 13 grados Celsius y 15 grados, y es así, grados centígrados, entre 13 y 15 grados centígrados, y es así en casi toda la región sur del Perú.
En general, la región de Cusco goza de un clima que varía en 2 estaciones al año. La temporada seca, que viene a ser desde abril hasta octubre, y la temporada de lluvias, desde noviembre hasta marzo. Se obtuvieron los siguientes datos mediante la clasificación climática de Torway, donde observamos y analizamos la precipitación efectiva de cada mes de este año, obteniendo un total, siendo esto para trabajar la precipitación efectiva, que viene a ser en milímetros. El IP es el índice de precipitación efectiva, la precipitación mensual en pulgadas y la temperatura del aire promedio mensual en grados Fahrenheit, donde vamos a trabajar, como se puede ver en el trabajo que le mandaremos, se viene a trabajar en enero, febrero, como por ejemplo, obteniendo los datos y ahí tenemos los resultados respectivos que están en la tabla. Siguiente. La evapotranspiración, donde vamos, como venimos trabajando en la ciudad de Cusco, tenemos la latitud, la longitud, y en este viene a ser el cuadro donde calculamos la evapotranspiración, siendo esto que vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Donde el I viene a ser el índice de calor mensual, el I mayúscula viene a ser el índice del calor anual, el alfa viene a ser la evapotranspiración potencial mensual por medio de 30 días de 12 horas de duración. La T minúscula la temperatura media mensual en grados centígrados en el mes considerado, y N, número de días del mes. Bueno, ahora pasando a la rosa de viento. Bueno, este es una especie de gráfico, el cual nos va a indicar la dirección del viento de un determinado lugar. Este gráfico se puede realizar de diversas formas. Una de ellas es en Excel, como le explicó una compañera anteriormente, y la otra es mediante softwares externos, como por ejemplo, como el que les voy a enviar, el cual es el Wordplot, el cual es un software que está dedicado especialmente a realizar este tipo de gráficos, como es la rosa de viento. Solo nada más necesitamos tomar un par de datos y configurarlo en el software, y te indica ahí inmediatamente. Bueno, antes de pasar a la elaboración del gráfico de rosa de viento, primero vamos a tomar a indicarles unos conceptos sobre esto. Bueno, bueno, primero, la rosa de viento, como sabemos, es un diagrama, el cual va a representar lo que son la relación de los puntos cardinales, los principales, ¿no? Los conocidos, norte, sur, este, oeste, y a la vez sus subdivisiones, como son el noroeste, el sureste, el suroeste y el noroeste. Estas, claro, nos van a ayudar para poder identificar la dirección del viento. Bueno, estos gráficos son muy utilizados en lo que son la navegación, la meteorología y la cartografía, ya que nos van a representar la dirección del viento en los lugares que queramos, ¿no? Acá, generalmente, la rosa de viento va a tener una forma circular con rayos, los cuales van a representar los puntos cardinales y las subdivisiones. Además, también va a incluir algunas flechas o líneas, las cuales van a indicar la dirección del viento en el área geográfica. Bueno, ya anteriormente les mencioné que podría ser de forma circular, pero a veces varían de diseño y estilo. Pero su propósito siempre va a ser el mismo, el cual es proporcionar una representación visual clara de la orientación y la dirección del viento en relación con los puntos cardinales. Bueno, ahora vamos a proceder a la elaboración de la rosa del viento. En este caso, a nuestro grupo le ha tocado el departamento de Cusco, el cual hemos elegido Sicuani, el cual está ubicado en Cusco. Lo primero que vamos a hacer es recopilar datos para el gráfico de la rosa de viento. Acá se necesitan los datos como la velocidad del viento, la precipitación, las latitudes y entre otros más. Esto lo vamos a encontrar en la página de Cenami. Simplemente nos vamos acá
la parte y en datos hidrometeorológicos a nivel nacional. Acá pueden elegir cualquiera de estas estaciones, pero que estén en Cusco, ¿no? Simplemente acá sacamos la tabla y nos lo va a dar en un Excel. Después de ello, vamos a ordenar los datos que ya nos dieron. En este caso, como nos dieron en Excel, vamos a ir vamos a ir directamente acá al Excel que nos ha dado el Senami y lo ordenamos. Ya, bueno, vamos a ordenar el año que hemos elegido 2023, el mes que es en noviembre, el día que va desde el 1 hasta el 30, y bueno, la hora en la aplicación no lo identifica, se puede trabajar normal. Y la temperatura, la precipitación, el porcentaje de humedad, la dirección del viento, la velocidad del viento. Asimismo, vamos a tener su latitud, su longitud y su altitud. También el tipo y otros datos más. Bueno, ya ordenado todo esto de acá, vamos a seleccionar el software, que es este de acá, la aplicación. Y, y nos vamos a ir a este de acá, Tools, y vamos a importar el Excel. ¿Ya? Y lo importamos bueno, en esta aplicación y nos va a quedar de esta manera. Ahora acá es la parte de la configuración, en donde vamos a poner acá el año que está en el recuadro A, en la columna, perdón, el mes que está en B, asimismo el día que está en C, la hora que está en D, lo que es la dirección del viento que está en la columna H, y la velocidad del viento que está en la columna I. Y también está la precipitación que está en la columna F. También acá lo configuramos, de acá nos sale de 1 a 24 horas, pero vamos a escoger de 0 a 23. En esta parte, lo que vamos a realizar es la cantidad de cuadros que se han necesitado para realizar este cuadro, que parte desde el 6 hasta el 724. Luego de esto nos vamos a esta parte y colocamos nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, cualquier número, acá la ciudad que hemos elegido en este caso, la de Siconi, y bueno, el lugar Perú. Acá en la latitud vamos a copiarlo. Por ejemplo, acá nos dice latitud 14 grados, 14 y 14.5. Asimismo también su longitud, que es 71. Acá también 14 y 12.1. La parte de lo que es la altitud es opcional, pero también si quieren lo ponen o no. Listo. Ahora simplemente importamos y ya lo único que tenemos que hacer es vuelta a exportar en el documento que hemos ya importado, que es y ya tenemos la rosa de viento, que es este. ¿Sí? Bueno, acá principalmente acá está la rosa de viento, el cual nos indica eh, que en la estación de Sicuani se puede observar la dirección de los vientos más probables, los cuales van a partir desde el del suroeste y además presentan la mayor parte de los episodios de velocidades moderadas. En estos vientos se encontraron en un rango de 0.5 metros por segundo a 5.7 metros por segundo. Bueno, con lo que es respecto al fotoperiodo, pasa por favor, compañero. Bueno, el fotoperiodo es un fenómeno natural, se refiere a lo que es la variación
en la duración del periodo de luz y oscuridad durante un ciclo de 24 horas, y esto se puede dar en una ubicación específica. Desde una perspectiva física, está determinado por el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje, que da lugar a los ciclos regulares de día y noche. La longitud del fotoperiodo varía según lo que es la latitud y la estación del año, siendo más largos durante los meses de verano en las regiones más cercanas a los polos y más cortos durante los meses de invierno. Para este caso se ha analizado y representado gráficamente lo que es el fotoperiodo en Cusco, una región geográfica con características y patrones climáticas únicas. Utilizando datos recopilados a lo largo de un año, hemos creado un gráfico detallado en Excel que muestra la variación diaria en la duración del periodo de luz y oscuridad. Esta representación visual nos permite entender mejor cómo cambia la exposición de la luz natural en Cusco en diferentes momentos del día y durante las distintas estaciones del año. ¿Cómo se calcula el fotoperiodo? El fotoperiodo se calcula teniendo en cuenta lo que es la latitud. Lo que es la latitud en grados. Deben seguirse tres pasos, ¿no? La primera es la determinación de la declinación del Sol, que sería mediante la fórmula de 23.5 por el coseno por 2pi por d menos 172 sobre 365. D es el día del año al que nosotros queremos evaluar, que va desde el día 1 hasta el 365. Ahora, esta ecuación el resultado que nos da esta ecuación está en grados. Y este resultado se tiene que llevar a radianes mediante la ecuación del resultado por pi sobre 180. El segundo paso es la determinación del ángulo horario. La determinación del ángulo horario se da mediante la ecuación del arco tangente por menos la tangente por la latitud por pi sobre 180 por la tangente por el resultado que nos dio en radianes. Ya sabemos que lat va a ser la latitud y dec va a ser la declinación del Sol que nos dio como resultado anterior. Y para finalizar, la determinación del fotoperiodo, que es n, que serían las horas de luz, se toma en cuenta lo que es la determinación del ángulo horario por 24 entre pi. Y bueno, luego de eso, tendríamos ya, para hacerlo mucho más práctico, nosotros lo que hicimos fue hacerlo en Excel y bueno, mediante el cuadro, que bueno, no pudimos ponerlo ahí porque es demasiado extenso, nos arrojó una curva. Y bueno, para la determinación, aquí se ve, para la determinación del fotoperiodo debemos tener en cuenta que es la latitud. Para el Cusco, su latitud es de menos 13.52264 y luego se realiza la determinación representada en una curva, que es la del fotoperiodo, y a partir de ello también se puede determinar el fotoperiodo solar. Como podremos ver en las siguientes imágenes, en lo que es la figura 1 del fotoperiodo del Cusco, donde n van a ser la cantidad de días de sol, y en la segunda figura lo que es el fotoperiodo solar, donde Q va a ser la radiación que se presenta. Bueno, para concluir para concluir nuestra exposición, en base a lo que es FLON, la aplicación del sistema de clasificación climática en el departamento de Cusco, se ha determinado que la región exhibe características climáticas consistentes con un clima templado. Este resultado se obtuvo al considerar la relación entre las masas de aire, los tipos de viento, la distribución de precipitaciones y otras variables climáticas fundamentales. Esta clasificación para lo que es el departamento de Cusco viene siendo esencial para lo que es la gestión efectiva de recursos, su adaptación a las condiciones climáticas locales y la promoción de un desarrollo sostenible en la región. Basándonos en lo que es también la aplicación del sistema de esta clasificación climática y los datos obtenidos para lo que es para dicho departamento, se proyecta una temperatura máxima de 12.7 grados centígrados y una temperatura mínima de 3.9 centígrados para lo que es el año 2023. En base a lo que es, la investigación del fotoperiodo, el trabajo de investigación que realizamos sobre lo que es el fotoperiodo demostró con claridad la influencia decisiva de la duración de la luz en diversos procesos biológicos y fenológicos. Las gráficas presentadas evidencian una correlación directa entre lo que es el tiempo de exposición lumínica y respuestas específicas en organismos estudiados. Y en base a la rosa de viento, se puede observar que en la estación de Sicuani, la dirección de los vientos más probables, las cuales parten desde el suroeste y además presentan la mayor parte de los episodios de velocidades moderadas,
Estos vientos se encontraron en un rango de 0.5 metros por segundo a 5.7 metros por segundo. Muchas gracias. Muy bien, grupo 3. Bien, y así terminamos entonces con las exposiciones. Voy a cerrar la grabación.